Y en ese momento, siento que me están observando, siento que estoy como no desenmascarado porque, pero yo sabía que él me veía y yo los veía. Y en ese momento, empecé a tener miedo. Empecé a tener miedo porque era la primera vez que vivía eso, ese hecho de debe experimentar ese tipo de cosa, donde tu mente sale de tu cuerpo y no es solo un sueño, no es solo una visión donde ves. Es algo donde es tu mente la que sale de tu cuerpo. Y en ese momento, tuve mucho miedo, se los confieso, tuve mucho miedo. ¿Por qué? Porque la sensación que tuve en ese momento fue, no sé cómo hice para llegar aquí, no sé cómo voy a hacer para salir de aquí, entonces. Dudé en hacer este vídeo, pero me pareció bien, en la oración, hablar de ello y luego contarles sobre esta experiencia donde el Espíritu Santo me transportó en espíritu a otra ciudad, a otro país. Y el objetivo no es simplemente contarlo por contarlo, sino también es respaldarlo bíblicamente y explicar incluso algunas realidades espirituales en la palabra de Dios. Esto comenzó hace algunos años, cuando estaba conversando con un amigo pastor, y estábamos en la isla de la Reunión, conversando juntos, y era un pastor que venía de otro país en otra ciudad. Y al conversar con él, mientras hablábamos un poco de las realidades espirituales y también de sus desafíos como pastor en su iglesia y todo lo que vivía con su equipo y demás. En ese momento, mientras estábamos en mi casa, estábamos sentados creo, el sofá yo creo que estaba en una silla y él en el sofá. En ese momento, sentí como si mi cuerpo se estuviera debilitando. Tuve la impresión de estar completamente agotado físicamente, en el sentido de que duró una fracción de segundo, y al mismo tiempo tuve la sensación de que mi espíritu salía de mi cuerpo. Y fue algo bastante particular. Y la manera en que mi amigo me lo describió al final de esta experiencia fue que me decía, pero yo te veía caer, y luego intentaste agarrarte. Y eso duró quizá unos segundos, pero en realidad, para mí, tuve la impresión de que, bueno, para mí duró más tiempo. Y, sentí como si mi cuerpo se fuera y me encontré bajo tierra, en una ciudad. Y la sensación que tuve fue que era como si yo estaba en una burbuja. Bueno, había una burbuja y dentro de esa burbuja había otro mundo y era como si yo entrara en esa burbuja. Y en ese momento yo sabía, tenía ese conocimiento de que me encontraba en la ciudad de ese pastor, pero bajo tierra. Y mientras estaba bajo tierra, escuchaba como ruidos, voces, gruñidos, escuchaba como si fueran ruidos de martillo, escuchaba ruidos de metal chocando entre sí, y luego voces graves, como una multitud de voces graves que eran demoníacas, pero que no daban necesariamente miedo, sino que estaban ahí para trabajar. Y trataba de escuchar lo que decía porque sabía que repetía una frase, repetía una palabra, y rápidamente lo escuché y era Moloch, 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 Moloch. Y en ese momento, mientras observo lo que está pasando, levanto la vista y es como si viera la ciudad y empiezo a ver lo que me parecía ser el centro de la ciudad y empiezo a describirle un poco lo que veo, al final, claro, de esa experiencia, pero empiezo a ver, algunos monumentos, de su ciudad, algunas calles. Luego, y al mismo tiempo, yo veo toda la actividad demoníaca y al mismo tiempo, es como si en ese momento tuviera un conocimiento de la estrategia del enemigo sobre ese territorio. Y en ese momento, siento que me están observando, siento que estoy como no desenmascarado porque, pero yo sabía que ellos me veían y yo los veía. Y en ese momento, empecé a tener miedo. Empecé a tener miedo porque era la primera vez que vivía eso,
Eso de vivir ese tipo de, donde tu espíritu sale de tu cuerpo y no es solo un sueño, no es solo una visión donde ves, es algo donde es tu espíritu el que sale de tu cuerpo. Y en ese momento tuve mucho miedo, se los confieso, tuve mucho miedo. ¿Por qué? Porque la sensación que tuve en ese momento fue, no sé cómo hice para llegar aquí, no sé cómo voy a hacer para salir de aquí. Entonces, era como si tuviera la sensación de haber entrado en una burbuja y que la burbuja se cerró, pero que no había puerta, no había. Había sido transportado aquí. Y me dije, ¿cómo voy a hacer para salir? Y empecé a entrar un poco en pánico y en ese momento, justo cuando me asusté, sentí como si algo me agarrara y me sacara de ahí. Y es como, de esa sensación, era como si estuviera en el fondo del agua y me sacaran realmente del fondo y volviera a la superficie, como si saliera del agua y de repente ya no tenía esa sensación de estar flotando, esa sensación en la que no escuchaba nada. Y luego, sabes, como si pasara de otro mundo y volviera a mí mismo, con, con mi corazón latiendo a 1000 por hora y en ese momento, esa persona me mira y me dice, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y en ese instante, tanto él como yo sentimos una presencia demoníaca enorme, varias, muchas presencias demoníacas, demonios que llegaban y rodeaban mi casa. Y me sentía observado, veía que me estaban mirando, veía que estaban llenos de rabia contra mí. E incluso mi amigo, que en ese momento todavía no sabía lo que estaba pasando, este pastor no sabía lo que había pasado, decía, ok, hay una presencia demoníaca muy, muy fuerte, y yo lo sentía. Y como yo sabía que no lo había provocado, que fue Dios quien me llevó a su ciudad, sabía que los demonios sabían quién era yo, sabían en ese momento lo que había pasado, estaban enfadados conmigo, pero al mismo tiempo sentía una protección de Dios porque sabía que fue Dios quien lo había provocado. Y entonces, era como si hubiera un muro de protección. Ya sabes, Satanás le dice a Dios en Job, capítulo 1, que Job tenía un cerco de protección a su alrededor. Y, incluso es Satanás quien dice, tú has rodeado a Job con un cerco de protección. Así que esa protección está ahí. Y, yo sabía que no podían alcanzarme, pero lo sentía, sentía que estaban enojados. Y de hecho, en ese momento vino a mi mente ese pasaje sobre Moloch. Escuchaba Moloch, Moloch, que es un falso dios y este falso dios, esta entidad demoníaca era un dios al que se le hacían sacrificios de seres humanos. Y hay un pasaje en las Escrituras en ese sentido que se encuentra, en 2 Reyes 11 y 10, donde está escrito, contaminó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que nadie hiciera pasar más a su hijo o a su hija por el fuego en honor a Moloch. Y tuve este pasaje en ese momento, cuando estaba viviendo donde mi espíritu fue transportado y finalmente me encontraba debajo de esa ciudad. En ese momento, yo sabía que había habido sacrificios de niños en esa ciudad, y por eso no voy a mencionar ni el país ni la ciudad, y que había toda una estrategia del enemigo para matar a la juventud, para llevarse a esa juventud completamente lejos, uno podría decir sí, pero de todas formas esa es la estrategia del enemigo en la mayoría de las ciudades, que es matar a la juventud, pero en ese momento, para mí se volvió algo concreto. Me dije, ok, lo he visto y sabía que había habido otros tipos de sacrificios y cuando hablo de sacrificio, me refiero a esa especie de rito, de ritual demoníaco, y yo sabía que había algo en ese sentido y que había cosas en honor a Moloch para sacrificios y que la estrategia era finalmente alcanzar a esa juventud, y luego había otros detalles que, al final, no voy a profundizar más en eso, pero porque tal vez se podría adivinar la ciudad. Y cuando empecé a explicarle a esta persona, a este pastor, lo que vi y la descripción, en realidad, de lo que vi como edificio, él me decía, sí, sí, ahí.
ese es el centro de la ciudad, sí, es eso, sí, ahí es. Y finalmente me confirmaba que era. Luego empezamos a tomar nuestros teléfonos y a mirar un poco lo que había pasado, las cosas, y entonces pude ver lo que finalmente vi en espíritu. Fue una experiencia particular, porque no fue una visión, fue realmente, yo estaba, bueno, la Biblia habla de estar en trance. Algunas versiones hablan de éxtasis, ¿de acuerdo? Y eso es lo que viví, en realidad. ¿Y cómo podríamos, y me gustaría seguir hablando de un último punto, quizá al final de mi vídeo, sobre cómo mi mente vivió todo esto en las semanas que siguieron, porque fue algo muy particular. Pero, ¿cómo podríamos explicarlo bíblicamente? La Biblia habla de éxtasis, ¿verdad? Y lo vemos en Lucas, capítulo 10, versículos 8 al 10. Hay varios pasajes así en este sentido, pero voy a leer ese. Es Pedro quien recibe esta visión de Dios. Está escrito, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era casi mediodía, tuvo hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis. Ven, no estaba previsto que cayera en éxtasis, no estaba previsto que entrara en trance, ni siquiera estaba en un tiempo de oración, simplemente le estaba esperando su comida, tenía hambre y de repente, ¡pum!, cae en éxtasis. Por eso digo que no es algo que planeas, es algo que te sucede, es la soberanía de Dios y él cae en éxtasis. Y tiene esta visión de ese lienzo con animales impuros. Dios le dice que coma, pero él responde, no, Señor, no puedo comer eso. Y Dios le dice, no declares impuro lo que yo declaro puro. Y la Biblia dice que Pedro se quedó perplejo ante esa visión, y finalmente él entiende que el Evangelio, porque esto es un punto determinante, fundamental, en la evangelización, es que ahora la salvación no era solo para los judíos, sino también para los no judíos. Y es ahí donde Cornelio, finalmente, el primer no judío, va a ser bautizado con el Espíritu Santo y bautizado en agua. Y es ahí donde el Evangelio también va a ser anunciado a los no judíos. Y nosotros también estamos aquí gracias a ese pasaje. De hecho, la palabra éxtasis aquí, la palabra griega, es una palabra muy conocida que también usamos en francés, que es la palabra éxtasis, que se convirtió en la palabra éxtasis. De acuerdo. Esa droga, y en realidad la palabra éxtasis en griego significa ser puesto fuera de uno mismo. Ser puesto fuera de uno mismo. Hay esta idea de que eres puesto fuera de ti mismo. Es como si tu espíritu saliera de tu cuerpo y es una sensación particular, como el apóstol Pablo que dice, pero recibí una visión, no sé si fue dentro de mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Realmente hay esa sensación de decir, fue algo que tuve, que era tan fuerte que sentí que mi espíritu salió de mi cuerpo, o mi espíritu estaba en mi cuerpo y fue una visión muy intensa. No se sabe, pero en todo caso, fue algo especial y es esa palabra éxtasis la que está ahí. El apóstol Pablo también lo vivió en el camino a Damasco. De acuerdo, la palabra aquí es éxtasis. Es ese trance. Hay una experiencia particular y tu cuerpo vive algo, tu cuerpo experimenta algo, puede experimentar algo diferente incluso. De hecho, en ese momento, al apóstol Pablo le ocurre algo en su salud. Así es, queda ciego. Hay experiencias tan intensas como esa en las que el cuerpo reacciona. Eso me hace pensar en Daniel, que va a recibir una visión tan fuerte que dice que estará enfermo durante una semana. Su cuerpo tiene dificultades para asimilar lo que su espíritu ha experimentado. Y de hecho, hay un pasaje que me gusta mucho. Está en Ezequiel capítulo 8, donde dice, el espíritu me transportó en visiones. No dice, vi visiones. Existe esa idea de que puedes recibir una visión.
Es una imagen, una visión, algo que se presenta en tu mente. Puede ser incluso como una especie de filtro que se pone delante de tus ojos, donde ves cosas o simplemente una imagen, una sensación, una intuición fuerte mezclada con imágenes y escenarios frente a ti, donde ahí ves la visión. Pero hay otro nivel, algo que es más fuerte, que es diferente y que es esa idea de que no tienes la sensación de ver la visión, sino de estar dentro de la visión. Y Ezequiel lo va a decir en Ezequiel 8, el Espíritu me transportó en visiones, como si entraras en la visión. Y es esa sensación la que tuve, esa sensación que sentí cuando el Espíritu Santo me transportó a más de 10.000 kilómetros en espíritu, sentía que entraba en la visión. Para mí era algo palpable, creo que antes de vivir eso, pensaba que a veces era intenso. Pero cuando lo vives, no te haces la pregunta. Sabes que entraste en la visión y no que solo viste la visión, y también lo vemos. Pero Abraham también lo va a vivir. Abraham en Génesis, capítulo 15, en la versión Septuaginta de la Biblia. De acuerdo, es en Génesis capítulo 15 donde va a recibir, Dios va a venir a hablarle, a hacer un pacto con él y Dios le va a hablar también en un sueño, en una visión y en un sueño. Y es como, la Biblia dice que está como lleno de temor, Abraham cuando recibe esa visión. Entonces, claro, está en hebreo, de acuerdo, el Antiguo Testamento, pero la versión Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Hay que saber que en la época bíblica de Jesús había muchos helenistas griegos, había personas que no entendían el hebreo, ¿de acuerdo? Y entonces los textos también se traducían, cuando miramos la historia de la Iglesia, también se tradujeron al griego. Y entonces, todos los griegos que no leían hebreo leían la Septuaginta. De hecho, a menudo está escrito con una L, una X y otra X, ¿de acuerdo? Para decir que es la Septuaginta, y esa era la versión griega, y la manera en que se tradujo Génesis 15, de acuerdo, que en hebreo es la palabra tardema, que significa sueño profundo, que tiene esa idea de, en ese momento, Dios viene a crear algo. También lo vemos cuando Dios sumerge a Adán en un sueño profundo. Es la palabra tardema para crear a Eva. Génesis capítulo 15, tardema, donde finalmente Dios, es esta palabra, significa que es Dios quien inicia ese momento especial para venir a hablar. Lo vemos en Génesis capítulo 15, lo vemos en 7 pasajes en las Escrituras, la palabra tardema. Pero en griego, en la Septuaginta, esta palabra, finalmente, es la palabra éxtasis. De acuerdo, éxtasis. Entonces, la palabra trance, la palabra éxtasis de la que hablamos aquí en Génesis capítulo 15, así que es exactamente lo mismo, solo que en un idioma diferente que describe ese momento en el que está como en éxtasis. Tiene miedo. Abraham tiene miedo cuando recibe esta visión en Génesis capítulo 15. Vuelvan a leer, lo van a ver. Dice, estaba lleno de temor cuando Dios vino a hablarle. Y es algo en lo que estás como transportado en visiones. Estás dentro de la visión y vives la experiencia. Y es tan intenso que te sacude. Es como en Hechos 12, donde Pedro, la Biblia dice que cuando el ángel viene a liberarlo y él sale de la prisión. De hecho, en un momento está escrito que, en realidad, se da cuenta de que es la realidad, pero Pedro creía que estaba en una visión. ¿Cómo puedes creer que estás viviendo una visión cuando sientes las cosas? ¿Cómo? ¿Cómo puedes creer eso? Que dice que el ángel viene a verlo. Es liberado de la prisión. Tiene todas las sensaciones que uno puede experimentar y piensa que es una visión porque no es el tipo de visión que puedes recibir, donde tienes la impresión de ver una visión, sino que eres transportado dentro de la visión y todos tus sentidos funcionan. Y por eso Pedro dice que tenía la impresión de estar en una visión, pero que en realidad no estaba en una visión y que realmente había sido liberado cuando un ángel y que había salido de la prisión. Y es importante entenderlo. Y saben, la sensación que tuve cuando estaba y cuando regresé, cuando mi espíritu fue transportado. En esa ciudad y luego volví en mí, y empezamos a orar porque, como ya había dicho, había una fuerte presencia demoníaca. Y entonces empezamos a orar, a alabar a Dios,
y luego las cosas se calmaron. Diría que, en las 2 semanas siguientes, tenía una sensación muy particular a nivel de mi espíritu, es decir, era consciente de mi espíritu. Bueno, hoy soy consciente de mi espíritu, pero en ese momento era muy diferente. Puedo sentirlo un poco cuando me pongo a orar, a ayunar, cuando hay momentos en que Dios viene a visitarme de manera fuerte. Pero en ese caso, era realmente diferente. Si tengo que, la imagen que tenía en ese momento, cuando sucedió, era como si hubiera un vidrio delante de mí y hubiera una cinta adhesiva transparente pegada encima, pero tan bien pegada que ni siquiera ves la cinta. Pero sabes que hay una cinta, aunque no la ves. Pero sabes que la cinta está ahí. A veces puedes tocar el vidrio, sientes la cinta, la sientes, pero sabes que está ahí, pero al mismo tiempo no la ves. Porque al final la ves a través de ella, no la ves realmente bien puesta. ¿Captan la idea? La imagen que tenía era como si hubiéramos quitado la cinta y al final la hubiéramos pegado en otro lado y luego la volviéramos a pegar en el vidrio. Y entonces, la cinta ya no era tan transparente y se veía claramente, y al final, podíamos quitar la cinta muy fácilmente. De hecho, esa era la imagen que tenía. Realmente sentía que yo era simplemente un espíritu que estaba en un cuerpo, y no un cuerpo en el que había un espíritu. Tenía esa sensación muy fuerte, como si mi espíritu se hubiera desprendido de mi alma, de mi cuerpo, y que podía, si quería, simplemente manteniendo los ojos fijos en Jesús y con una sensación de abandono, esa sensación de poder irme, dejar que mi espíritu se fuera. No lo hice porque me dije, no quiero provocar nada, y necesitaba comprender y estudiar la palabra de Dios para estar seguro de no dejarme engañar o de permanecer en la palabra de Dios. Y fue la primera vez para mí que vivía ese trance, ese éxtasis, del que habla la palabra de Dios. Y tenía esa sensación de que mi espíritu estaba mucho más alerta, que era mucho más consciente del mundo espiritual de una manera muy palpable, fue algo muy particular. En realidad, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué hago un vídeo sobre esto? No es mi estilo hacer este tipo de cosas. De hecho, nunca hago esto. No suelo explicar, mi objetivo es enseñarles la palabra de Dios. Pero en la oración, hace unos días, sentí que tenía que hacerlo y me dije, ok, pero ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a abordar? Quizás también puedo explicar las cosas bíblicamente para que al menos haya un respaldo bíblico sobre esto. ¿Por qué Dios lo hizo? No lo sé. No estaba en una disposición particular, solo estaba hablando. Por supuesto, el tema era el reino de Dios. Estábamos hablando en ese momento, pero eso no significa que porque Pedro simplemente tenía hambre, lo vivió. El apóstol Pablo, en el camino a Damasco, él no era el enemigo de Dios, ¿ven? En ese momento, entonces, es simplemente la soberanía de Dios. Y creo que, eso duró muy poco tiempo, pero creo que Dios, a veces, prepara a sus siervos para vivir este tipo de cosas, pero no duró mucho, en ese momento, para prepararme para volver a vivirlo de una manera más intensa. Pero cuando eso suceda, sabré que fue Dios. Yo sabré en ese momento que es Dios quien lo está haciendo y que no debo tener miedo. Pero es normal tener miedo. Como les dije, Abraham tenía miedo. Y en ningún momento, cuando menciono a estos hombres de Dios, me estoy comparando con ellos, para nada. Es solo que intento explicar bíblicamente lo que he vivido, ¿de acuerdo? Y para aportar una base bíblica sólida, para decir, aquí está lo que dice la Biblia, aquí es donde lo pueden encontrar. Y cito varios pasajes de la palabra de Dios para respaldar esa doctrina. Pero lo que me gustaría decirles es que estas cosas suceden. Se ve incluso en Daniel, que finalmente recibe visiones donde, de hecho, en la visión, él es consciente de que está en una visión.
Él no se despierta de su visión en esas visiones nocturnas, en las visiones que recibe, para intentar comprender la interpretación. En la visión, él habla con el ángel y el ángel le da la interpretación de lo que está viendo en el espíritu, en espíritu. Entonces, es ahí donde, cuando miramos las escrituras en este tipo de visiones, lo vemos, sobre todo son intercesores quienes las reciben, ministerios proféticos que reciben este tipo de visiones. Pero yo creo que cualquiera puede recibirlo. Cualquiera puede recibirlo, pero la realidad es que no se puede provocar. No es algo que uno pueda trabajar, no es como un don espiritual que se pueda desarrollar, ¿de acuerdo? Pero sí se puede aspirar a vivir este tipo de experiencia espiritual, pero eso es todo. Entonces, no sé si este vídeo les ha hablado, les ha bendecido. Por mi parte, al menos, he intentado compartirlo con sabiduría, explicando bíblicamente, lo que sucedió. Creo que eso siempre guardaré en mi corazón esta ciudad, este país y esta ciudad en mi corazón, porque fue realmente una revelación que recibí, algo muy fuerte. Recuerdo cómo se veían finalmente esos espíritus impuros en ese momento bajo tierra, todo lo que pasaba con Moloch y todas esas realidades. Pero, pero creo que Dios revela, Dios habla a sus siervos, Dios. Y cuando es Dios quien provoca las cosas, cuando es Dios quien las trae, hay una protección que está ahí, hay una verdadera protección que está ahí. Así que me gustaría orar por ustedes. Me gustaría orar por ustedes, para que puedan vivir y crecer en la vida del Espíritu y que el Espíritu Santo venga a hablarles, venga a llevarlos más lejos con Él. Señor, oro por cada persona que está viendo este vídeo y te pido que, a través de este vídeo, puedan tener sed de más de ti, más de tu poder, más de revelación, más de sabiduría también, y que podamos ser hombres y mujeres sedientos de lo sobrenatural, pero al mismo tiempo sedientos de la palabra de Dios, y que ambos sean como una mezcla perfecta para ser hombres y mujeres de tu palabra, pero también hombres y mujeres de tu espíritu. Oro y oro por cada persona que está viendo este vídeo, oro para bendecirlos, oro para animarlos, oro, Espíritu Santo, para que los lleves más lejos contigo. Ven a revelarte a ellos, Señor, por medio de sueños, por visiones, por éxtasis, trances, algo poderoso en el nombre de Jesús, con el propósito de recibir revelaciones tuyas en el nombre de Jesús. Te bendigo ahora e invoco el favor de Dios sobre tu vida. La gloria de Dios se manifestará ahora mismo en tu vida, ahí mismo donde estás. Que la gloria de Dios sea vista dentro de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No dudes en compartir conmigo en los comentarios lo que pensaste de este tipo de vídeo. Y nos vemos muy pronto para otro vídeo o en vivo. Que la gloria de Dios esté sobre ustedes y que puedan buscarla, intentando atrapar lo inatrapable y alcanzar lo inalcanzable, porque ese es un corazón que agrada a Dios. Sean bendecidos.